Muy buenas noches. La Escuela Superior de Estudios Humanísticos y la Licenciatura en Psicología en línea presentó la materia Psicología Industrial 1 del quinto cuatrimestre, un servidor Alberto González Hurtado. Como ya he mencionado, les presento nuestro objetivo, ¿sí? El cual consiste en que el alumno identificará y conceptualizará los antecedentes históricos de la psicología del trabajo, su evaluación y sus aplicaciones prácticas, resaltando los aspectos que reglamentan el trabajo y la dinámica de las organizaciones en nuestro sistema económico, político, social en nuestro país, México. Nuestro temario se compone son 11 unidades. En esta ocasión estoy presentando la unidad número 2, la cuyo nombre lleva es Organización y Funciones del Psicólogo. Ya había presentado yo anteriormente lo que es todo este temario. El 2.1 hablamos de las organizaciones del trabajo, qué es lo que compete en este momento, porque voy a dividir esta unidad en varios aspectos para que no sea tan larga las diapositivas. El 2.2, diferentes aproximaciones a la organización del trabajo. 2.3, la organización formal. 2.4, la organización informal. 2.5, tipo de organizaciones. Aquí presento el sector público, el sector privado, el sector de cooperativas y el sector de sindicatos. En cuanto a la siguiente parte de esta unidad 2, hablamos de 2.6 metas de la organización, cuáles son los costos y beneficios de la organización dentro de nuestra sociedad, el costo social, ¿sí? Cuáles son las funciones del psicólogo como consultor, como empleado y qué métodos y técnicas emplea el psicólogo en el trabajo dentro de la organización. Vamos directo con nuestro punto 2.1, que son las organizaciones del trabajo. El trabajo se ubica como derivado del verbo trabajar, registrado por el latín vulgar trimpare, interpretado como tortura, teniendo la raíz en el latín tardío tripalium, en referencia a un antiguo artilugio de tortura que usaban los antiguos romanos para castigar a los reos o condenados. El tripalium era un yugo fabricado de 3 palos, tres, palium, palo. Este aparato de tortura, el delincuente era amarrado y luego era sometido a azotes. No es extraño que con el paso del tiempo, en latín vulgar, la denominación tripalium significara fatiga, sufrimiento o penalidad. Esta denominación se asociaba normalmente a las actividades que se realizan en el campo y en régimen de esclavitud. El concepto de trabajo en la cultura grecolatina, la actividad laboral tenía un escaso reconocimiento social, ya que el trabajo manual era considerado como algo indigno, que se asociaba simplemente a condición de la esclavitud. Si tomamos como referencia la mentalidad griega, alguien que recibía un salario de otro no se podía considerar una persona libre y, en consecuencia, su forma de vida no resultaba estimulante. En las polis de Atenas se despreciaba especialmente el trabajo manual y el de los pequeños comerciantes, pero las actividades artísticas gozaban de un prestigio y reconocimiento. En la versión judeocristiana, en Génesis 3.19, se pone de manifiesto la interpretación cristiana de la idea de trabajo. Se dice textualmente lo siguiente: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Este versículo Antiguo Testamento es la consecuencia lógica de la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso. Así la mujer fue castigada a parir con dolor y el hombre fue castigado a ganarse la vida sufriendo. En muchos trabajos, en muchos
partes del mundo y de las culturas, el trabajo continuo sigue siendo una tortura. La actividad laboral ideal es aquella que cumple dos condiciones básicas. Está bien remunerada y es eminentemente vocacional. Si bien esta idea se concreta en algunos casos, es una gran parte de la población el trabajo es entendido como un suplicio, es decir, una especie de tortura que se tolera porque no hay de otra. Los seres humanos vivimos dentro de la organización, vivimos en sociedad teniendo necesidades de trabajar para conseguir recursos que nos permiten vivir y desarrollarnos como personas. El trabajo lo desarrollamos, valga la redundancia, en organizaciones que a su vez tienen una actividad, comportamiento y cultura propia a las que los trabajadores debemos adaptarnos. La persona es el ser social por excelencia. Tendemos a vivir en sociedad, es decir, nos agrupamos espontáneamente con otros seres para compartir nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra vida, es decir, somos gregarios. En estas sociedades se desarrolla un grupo significativo de instituciones que están integradas por personas que presenten conseguir los mismos fines. Estas instituciones son organismos activos que para conseguir sus objetivos se dotan de un conjunto de normas de conducta, ya sea jurídicas o de funciones que deben seguir todos los miembros que la componen. Asimismo, cada persona o grupo de personas va a asumir diferentes funciones o actividades dentro de la institución y dentro de la sociedad. Podemos decir que las empresas son organizaciones de personas que intentan poner en práctica y realizar un conjunto de ideas que un día estuvieron en la mente de una o varias personas. El catedrático de Derecho Mercantil Rodrigo Uría define la empresa como un organismo vivo y dinámico integrado por la actividad del empresario, el trabajo de los auxiliares de este y los bienes instrumentales necesarios para conseguir el fin perseguido. Del análisis de ambas definiciones podemos deducir que las empresas es, por un lado, un órgano que se dota de una estructura y medios y por otra, realiza sus actividades y sus funciones para conseguir dos objetivos básicos. Número 1. Objetivo económico. Las empresas tienen la naturaleza económica porque persiguen un fin lucrativo. Y social, buscan tradicionalmente prestar servicio a la sociedad en la que se desarrollan sus actividades. La empresa es asimismo un sistema de relaciones abierto en cuanto que a su funcionamiento tiene que estar constantemente relacionándose en su entorno y a la vez le influyen sus actividades. Por lo tanto, la organización de la empresa consiste en la coordinación de los medios de producción que disponen con las actividades que deben desarrollarse con el fin de alcanzar los objetivos. En la consecución de los objetivos, las empresas, los individuos que trabajan en ella, adquieren un papel decisorio. Sus destrezas, sus actividades y lo que saben hacer son parte esencial del éxito de toda organización. El trabajo es una actividad que debe desarrollarse de forma estructurada. En cuanto a esto, ahora me toca hablar de lo que es el punto, diferentes aproximaciones de las organizaciones del trabajo. Antes de adentrarnos en el análisis de lo que supone la cultura empresarial, conviene hacer una breve reseña sobre el término cultura. El vocablo cultura hace referencia a distintas acepciones como pone de relieve la dirección de el diccionario de la lengua española.
que es un conjunto de manifestaciones que se expresan en la vida tradicional de un pueblo. Es un conjunto de modas de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artísticos, científico, industrial y en una época a un grupo de sociedad, etc. Cualquier cultura se caracteriza, primero, su relación con un grupo humano. De ambas definiciones podemos observar la conexión entre cultura y un grupo humano. En la primera se menciona la palabra pueblo y en la segunda se menciona grupo social. Esta es sin duda la primera característica de toda cultura. Todos es conocido que las personas somos seres eminentemente sociales y que tenemos que vivir en conjunto y que nos organizamos para lograr los objetivos que previamente nos hemos marcado. Su relación con una forma de vida, la segunda característica que señala estas definiciones es la vinculación de la cultura a un modo de vida. Una cultura presupone una forma determinada de afrontar las situaciones cotidianas o extraordinarias de la vida. Esta forma de afrontar la vida es asumida por un grupo de personas que, en mayor o menor medida, asume ideas, valores, creencias, normas, formas de pensar, de manifestar los sentimientos, etc. Es precisamente la cultura lo que diferencia de otros humanos, etc. Al aplicar el ámbito empresarial, las características del concepto cultura se puede apreciar que cada empresa está formada por un conjunto de personas, es decir, un grupo humano por la que goza de la primera característica que ya he citado. Ahora bien, cada empresa tiene una forma concreta de establecer las relaciones entre las personas y las cosas de esa organización, es decir, cosa de un estilo de hacer y de estar concreto. Los hombres han incluido en sus vidas el trabajo como un elemento decisivo. Hay estudiosos que han llegado a apuntar que el trabajo ha pasado a ser el eje sobre el que gira la vida de las personas. Ahora bien, no todos los grupos humanos entienden el trabajo de la misma manera. Ahora me tocaría hablar de lo que sería en el punto 2.3, ¿sí? Lo que es una organización formal. Una organización, para empezar, es un conjunto interrelacionado de actividades entre dos o más personas que interactúan para procurar el logro de un objetivo a través de una estructura de roles y funciones en una división del trabajo. Es aquella, la organización formal, que es planificada y que establece un conjunto de normas, estructuras y procedimientos que permiten ordenar las actividades propias de la organización. La organización formal se basa en la división del trabajo, la definición de distintos niveles de autoridad y la creación de canales de comunicación entre los trabajadores. Su estructura y directrices están planificadas por los administradores de la organización y suelen plasmar en documentos, normas y procesos y organigramas que posteriormente hablaré más adelante de esto. Perdón. Ok. Las relaciones fuera de la organización formal se consideran organizaciones informales que surgen de una manera espontánea entre los compañeros, que es el siguiente tema que voy a mencionar. Ahora, siguiendo con la organización formal, es un conjunto de reglas y procedimientos bien definidos, que son diseñados previamente con el fin de obtener alguna meta u objetivo. Los objetivos y estrategias se definen las metas a corto y a largo plazo por un conjunto de estrategias ya alcanzadas. También incluye dentro de la organización formal
un estatus simbólico y actividades definidas. La primera es la estructura entregada en términos donde los miembros están de acuerdo a su posición, valga la redundancia, y el poder relativo. ¿Sí? Las actividades definidas, la organización va a definir qué debe de hacer cada persona dentro de la organización y asimismo establece qué obligaciones tiene y cuáles son sus límites. Las siguientes características que componen la organización formal es los canales de comunicación que existen entre ellos y deben de estar acorde a la jerarquía y procedimientos propios de la organización. También debe de haber un procedimiento de coordinación donde los mecanismos de las actividades de cada miembro son estructurados y de alguna manera alguien los tiene que coordinar, valga la redundancia. El origen de este tipo de organización es el diseño creado por los propietarios y administradores que buscan definir estrategias para alcanzar de manera exitosa sus objetivos. Al menos existen 3 elementos claves para definir dicha organización. Número 1. División del trabajo. Consiste en dividir el trabajo en varias actividades elementales de modo que cada trabajador pueda especializarse y ser así más productivo. 2. Departamentalización. Consiste en crear diferentes departamentos en la misma organización de modo que cada uno de ellos se haga responsable de una determinada actividad o objetivo. A medida que la organización crece, los departamentos se vuelven más complejos y suelen crear subdepartamentos o subdivisiones. El siguiente característica, que es la tercera, es el grupo control. Consiste en crear mecanismos para controlar y medir el desarrollo de las actividades de la organización. ¿Cuáles son las ventajas de una organización formal? El trabajo es parte del trabajo intelectual, cada trabajo manual ejerce un papel de forma separada, la división del trabajo es organizada y hay una eficiencia de los trabajadores que puede ser superior. Asimismo, los encargados de cada uno de los trabajos están especializados en administración. La precisión sobre el jefe es menor ya que la organización cuenta con un número de especialistas que se encargan del departamento y el jefe obviamente los va a coordinar. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son: puede haber una confusión que si no se respeta el principio de la unidad del mando cause conflictos. Puede ser difícil de establecer la responsabilidad de cada individuo dentro de la organización. Puede no haber una clara definición de la autoridad. Puede contar con una estructura compleja que carece de especialización. Ahora, vamos a ver qué es una organización informal, que es el punto 2.4. La organización informal, paralela a la organización formal, surge entre compañeros solamente de una misma entidad como consecuencia afines como es la amistad, el compañerismo, las relaciones que se dan dentro de la misma organización por ser sociedad. Se conoce como la estructura informal social que controla los medios de productividad no oficiales dentro de una empresa, institución o organización, pues en ellos se incluyen comportamientos, interacciones, relaciones personales, profesionales que afectan a los trabajadores en su desempeño. Se desarrolla de manera informal entre los empleados dentro de una empresa para exponer las opiniones, los cambios y las organizaciones. Estas se unen dentro o fuera de la empresa, ya que se logra identificar 2 estructuras organizativas. Una, ¿cómo se reconoce que es una organización informal? Presenta características dentro de la organización. Número 1, las relaciones de amistad y antagonismo. 2, conformado por diversas personas, ¿sí?, entre la organización. No importa la posición que presente la organización informal, esta tendrá diferente jerarquía y diferentes formas de hacerlo. Los miembros ofrecen colaboración de manera espontánea.
Se opone a las organizaciones formales. Tiene actitud y patrones específicos de los tipos formal e informal. Vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas. ¿Sí? Como anteriormente expliqué qué es una organización informal, detallaré cómo se encuentra en todas las empresas y por ende es norma de sujeta. Perdón. ¿Sí? ¿Qué es una organización informal? Detallé que se encuentra en todas las empresas. Por ende, es norma que surjan ventajas y desventajas tanto en una organización formal como en una organización informal. Vamos a ver cuáles son las ventajas. Lo que se logra de la estructura formal organización, ya sea flexible, rápida y eficaz. Promueve la buena comunicación dentro de la organización, genera un clima en el ambiente laboral, contribuye a que se alivien las presiones producidas dentro de una empresa, fomenta el compañerismo dentro de las organizaciones, pues se refleja directamente en la producción. ¿Cuáles son las desventajas? Protege excesivamente la cultura organizacional refiriéndose al cambio. Se centra en la satisfacción de los deseos del equipo. Puede desviarse principalmente cuáles son los objetivos principales de la empresa. Trata con información que no ha sido comprobada, lo que puede afectar resultados. No suele ser eficaz dentro de grandes organizaciones. Por su atención, gracias.